Calle Ondinas, Salas, Asturias, camino primitivo, saliendo de la villa de Salas, con un airón tremendo, no sé si me oirá, pero tenemos aquí Casa Sueño, Casa Sueño. Albergue, hotel y bar. Vamos a llamar. Hola, ¿qué tal? ¿Se puede? Sí. Mira qué guapo. Aquí tenemos el bar. Hola, Patri. ¿Qué tal? Muy bien, bienvenido. Enseñanos un poco el bar. Pues ven, pasa un poquito. Tenemos el salón, donde servimos los desayunos, las comidas y las cenas. Hacemos un peregrino, carta, una cocina súper casera, como ven por las tapas, acabamos ahí del horno. Tenemos una terraza, hoy bueno, acaba de venir una tormenta, tuvimos que recogerla, pero tenemos una gran terraza, un jardín estupendo. El albergue al fondo. El albergue está allí arriba. En el tejado del albergue tenemos el huerto, tenemos 2 peldaños de huerto. Y por allí todavía tenemos la área de porche, donde hacemos paellas, pizzas, hamburguesas y los frutales. Ahora llueve un poquitín. Hoy llueve, pero mira qué bien llegamos a buena hora, ¿eh? Sí. Llegó el... Los peldaños del huerto están cerca del portal que está ahí arriba. Vamos a ver un poco el bar más y vamos a un sitio tranquilo que nos digas para que nos cuentes la historia de Casa Sueño. Vale. Que fue un sitio, es un sitio que en pocos años que lleva... Hola, ¿quién tenemos aquí? A ver. Muriel, hace mucho aire, vamos. Preséntese usted. La hija de la... Este es Sophie. La hija de la dueña. Este es Sophie. Y ahí tenemos el mapa del Camino de Santiago, del Camino Primitivo. Oviedo, San Juan de Bellapañada, bueno, Grandes de Salime, Pola de Allande, Salas, Ocálamo, Lugo. Y por fin llegamos a Santiago. Esta Kiara. Hola. Aquí está saliéndome una luz como de paz con esa lámpara. Luego esto parece una discoteca de la noche. Saru, quítame aparte del equipo. Sofía. Y en la cocina no podemos perder. Dale la vuelta. A ver, saluda a la primera. Hola. Y ahí tenemos a la chef. Cuéntanos. Encantada, soy Sofía. Sofía también, como la hija de la dueña. Ella es Sofía y yo soy Sofía. Una es Sofía, otra es Sofía. Pues lo dicho, vamos a un sitio más tranquilo Vale. y que salga una luz más blanca. Qué bueno. Y aquí tenemos la entrada al hotel, ¿no? Sí, la parte del hotel. Y cuando cerramos esa puerta, se hace el silencio. Esta parte es una parte pasiva. Entonces tenemos aislamiento térmico, que sirve para estar más fresquito en verano y más calentito en invierno con bajo uso de calefacción, de la calefacción aquí es solo ambiente, y tenemos aislamiento acústico. Cuéntame la historia de Casa Sueño. Vale, me siento porque si no, entre la espalda y el trabajo, ¿te queda bien así? Creo que perfecto. O si no me subo a la mesa. Sí, así no tienes que moverlo. Venga, pues listo. Así Vale. estás bien. Bueno, me pillas así, ¿no? En un momento Sí, como yo siempre soy así. Vale. Llego, me viste donde los carajitos y aquí estoy. Bueno, bajábamos, la verdad, estaba yo, mi hija, mi suegra y mi suegro bajando del piso, que es un sitio emblemático de Salas, una capilla que está preside en la villa de Salas, muy bonita, hacía un día espectacular, y ahora nos llegó una tormenta, pero tiene su belleza. Casa Sueño ahora va a cumplir en junio 6 años, que está abierta. Como dice el nombre, Casa Sueño es un sueño, ¿no? Ella nace del sueño que tengo, que aún está por ahí, con mi marido, que es fallecido, con Xavi,
el sueño de hacer una casa para los peregrinos, un sitio de cariño, de amor, de igualdad, de solidaridad. Claro, es un negocio, eso sabemos, pero dentro de eso intentamos crear nuestro rincón en el mundo donde las cosas parecen correctas y justas. Por eso es un ambiente familiar, tengo a mi hija aquí en medio, mis suegros, mi madre, intentamos siempre tener un trato muy cercano. No es raro que me siente con los peregrinos, que compartiremos historias, preocupaciones, cosas de vida. Y esto, yo y Xavi, los dos éramos peregrinos, somos peregrinos. Sí, empezamos de cero. Imaginemos que nadie conoce, bueno, nadie. Que la gente que no conocen, los que están viéndolo, que no conocen Casa Sueño, vale. y empezamos de cero. Vale, pues bueno, la El conocido es muy conocido, pero siempre hay que conocerlo más, como los carajitos, porque una cosa hay que decir, Casa Sueño en muy pocos años se convirtió en un referente del camino primitivo, independientemente de más méritos y historia que nos vas a contar tú, eso, partiendo de cero. Como si fuésemos todos nuevos, ¿entiendes? Vale, pues perfecto. Eso me refería yo. Vale, pues contar la historia desde el principio es eso, partir de mi primer peregrinación por el Camino de Santiago, que fue en 2015. En su momento yo todavía vivía en Brasil, era una abogada de grandes empresas, una directiva de empresa, tenía una vida muy equilibrada, pero me tomé un periodo sabático. Elegí entre un cambio de empresa, en vez de me tirar de cabeza a otro trabajo, elegí intentar algo diferente antes de elegirlo y fui a caminar el Camino de Santiago. En Brasil sí hay cultura sobre el Camino de Santiago, se comenta sobre todo en personas ejecutivas, que normalmente somos, digo somos porque en su momento era, tenemos muchos desafíos, lideranzas, lidiar con personas y no necesariamente las cosas son todas números. Las cosas a veces son mucho más sencillas de ser resueltas desde el lado humano. Entendiendo las personas con la comunicación somos capaces de hacer grandes cosas. Y en este momento elegí caminar el camino francés, que era el camino más conocido, y lo hice con la intención de buscar mi fortaleza, mi independencia como persona. Quería ser, bueno, yo era una mujer viviendo en Brasil, había salido de una relación, vivía en una casa. Hay violencia en Brasil, tenía intención de vencer mis miedos, de vivir sola en mi casa y empecé un camino en busca de esta fortaleza, digamos, yo creo que es la palabra que resume el primer camino. Y la fortaleza, ¿verdad? Yo la vi primero como independencia, entonces cuando empecé a caminar jamás pensé que en medio del camino encontraría el amor de mi vida. Y fue lo que pasó, la famosa frase que dicen que el camino no te da lo que deseas, lo que quieres, pero lo que necesitas. Y yo no quería un amor, yo quería mi independencia, encontrarme súper fuerte, valiente y vivir sola en mi casa en Brasil. Y al final la vida me dio un giro, encontré en Fonsebadón el amor de mi vida, fue un amor a primera vista, un flechazo fortísimo, recíproco. Con Xavi. Con Xavi. Que era hospitalero, ¿no? Él era hospitalero y además el cocinero del albergue. Ha hecho una deliciosa paella en su momento y era una persona que venía también de Barcelona, había hecho el camino, tenía toda una vivencia. Pasa. Tenía toda Vamos a dejar pasar aquí a los clientes, peregrinos, visitantes. Tranquila. Xavi tenía mucha experiencia de camino y para mí todo era nuevo, pero bueno, nos enamoramos. Pasamos un día y medio juntos y esperé, después de dormir una noche en el albergue que estaba él, al día siguiente esperé una señal, dice al camino, no sé qué debo hacer, si debo quedar más, si debo caminar, si debo quedarme, no estoy entendiendo nada. Y entonces apareció una pareja de amigos míos que ahora ya no está junta, una pareja de franceses, seguimos teniendo contacto. Y cuando los vi, dice, no, es mi momento, sigo mi camino. Y la próxima parada era la Cruz de Hierro, muy emblemática. Y yo fui hasta la Cruz de Hierro un poco flotando con las ideas, porque decía, ¿cómo es posible? Yo que soy una chica que no estaba atrás nada de eso, y a mí no me van a hacer rollos de una noche, de conocer a alguien y tal, y
me pasa algo fortísimo. Y hablé con ese mi amigo francés en inglés y dice, bueno, esto fue una historita, pasó lo que pasó, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer yo? Preguntando a él en inglés, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Tú piensas que voy a largar mi carrera de abogada, todo estructurado, mi casa, que quiero vivir sola, y abrir un albergue en el Camino de Santiago, y esperando al chico que me diera la risa, a mí y a él? Y él me pregunta lo que digo que es la pregunta de mi vida. Él me dice, en inglés, ¿por qué no? Why not? Y me quedé con la palabra en la boca y yo no podía decir nada, porque claro, en este momento yo dije, bueno, es verdad, ¿por qué no? No tenemos amarras. No, las cosas, nosotros nos ponemos en situaciones que no queremos hacer cosas diferentes porque estamos cómodos. Pero realmente, ¿por qué no? ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no arriesgar? Y ahí empezó mi camino. De verdad, mira, me ponen los pelos de punta. Porque en ese momento se me abrió una puerta que jamás la había abierto, de salir de la vida que vivía y pensar en una posibilidad diferente. Entonces caminé todo el camino francés, que me encantó caminar camino francés, me gustó muchísimo, pero yo cada vez iba más rápido, porque quería caminar rápido, porque Xavi me había invitado a volver a Fonsevalón. Entonces empecé a caminar 40 kilómetros al día porque yo quería volver y sacar esa historia en mí. Y yo digo, a ver si eso es de verdad, o si eso fue una cosa una fantasía bonita de mi cabeza. Y entonces sí, fui a Santiago, seguimos en contacto, acabé yo también a Finisterre, y después de llegar a Santiago ya por la segunda vez, porque había ido a Finisterre, fui a Fonsevalón, invitada por él, y pasamos una semana trabajando juntos de hospitalero. Vimos que la historia era muy en serio, que realmente existía un amor, una cosa muy fuerte, una conexión tremenda en el aire, y elegimos que él vendría a pasar un mes de vacaciones en Brasil. Me fui a Brasil, él esperaría un tiempo para ir cuando tuviera vacaciones, esperaría 2 meses o algo así. Llegué a Brasil, arreglé mis cosas, vi que no tenía mucho más que hacer allí y digo, bueno, yo sigo aquí un poco de periodo sabático, ¿qué voy a hacer? Nada, un amigo mío, ¿por qué no vuelves a España? Yo digo, bueno, ¿por qué no? ¿Sabe que la vida es llena de por qué ¿no? Nos imponemos siempre esto, algunas barreras que no son de verdad. Yo digo, vale, pues voy a España. Fui a España de vuelta, volví a España, estuve trabajando en el albergue un mes de hospitalera y ahí empezamos a tomar decisiones. Xavi volvería a Brasil conmigo, me pidió matrimonio a mis padres y en 6 meses cerra la puerta por el bolsillo. Gracias a morir, siempre que no. Y nos casamos en 6 meses. En 6 meses estábamos casados, fuimos de luna de miel a Brasil. Y en Brasil, antes de ir, tomamos la decisión de que igual alquilaríamos un albergue en el Camino de Santiago para hacer una prueba de qué tal nos podría parecer tener un negocio en el camino. Xavi quedaría en cocina, yo quedaría con el público, pero todo eso era muy nuevo. Y bueno, ya casados, espera un minuto, no puedes hacer ruidos por la cámara, ¿vale? Presta atención a la historia de mamá y papá, que te gusta mucho. Ya casados entonces, volvimos de la luna de miel, íbamos a alquilar un albergue que nos habían apalabrado y la persona que nos apalabró cambió de idea. Bueno, yo como buena abogada, conmigo no aplico las cosas, no pedí nada por escrito, no pedimos nada, ¿no? En caso, pero bueno. Y al final buscamos un poco en la urgencia, pasamos 3 meses buscando algo para poder alquilarlo, ya en principio de campaña, estábamos a finales de febrero y encontramos un albergue en San Martín del Camino para alquilarlo. No era exactamente todo lo que queríamos, pero bueno, era un albergue, había habitaciones privadas, había un restaurante, 70 plazas, era un poco más grande de lo que podríamos hacer. Y tomamos el desafío, no nos quedaba otra, era lo que había. Levamos ese albergue en 2016, todo el año de 2016, nos fue muy bien, nos encantó. Me gustó mucho salir de la posición de estar de tacones y de ropita arreglada a pasar a usar chanclas y estar hablando con la gente desde un punto de vista de la verdad, de la unidad, no de una tarjeta de visita.
Y eso fue un proceso bueno, maduré muchísimo, ¿no? Como ser humano, te desapegas de cosas que te traen seguridad, te pones prácticamente desnuda en una situación de vida, te tiras a una piscina sin saber cuánto hay de agua, pero bueno, tienes que tener un poco de responsabilidad y cada vez ir cambiando un poco el rumbo de cómo van las cosas. Entonces, a final de 2016, cuando vi que me gustaba el camino y estaba contenta, tomamos la decisión de seguir en España, pero yo decía a él, yo no quiero algo de alquiler, vamos a buscar algo propio que podamos realmente transformar nuestro sueño en una realidad, invertir en algo nuestro para los peregrinos y hacer con calidad, con responsabilidad. Y entonces elegimos caminar un camino menos transitado, porque el camino francés en ese momento ya tenía muchísima gente, habíamos pasado el año de 2016 trabajando muchísimo y yo dije que quería algo más tranquilo. Caminamos el camino primitivo en un diciembre. Tuvimos muchísima suerte porque hacía un día de primavera, yo no iba a llevar también el frío si hiciera mucho frío siendo de Brasil, pero la verdad que sí, lo llevé bien. Caminamos y al segundo tercer día, cuando pasamos por Salas, me encapriché, me gustó, me enamoré, yo me como quieras llamar, de Salas. Me pareció perfecto el pueblo medieval, el río, los supermercados, había todo un ambiente que es lo que quería. Yo quería un ambiente, un pueblo de verdad, así pequeñín, donde pudiera educar a mi hija, que aún no había ni sido concebida, pero bueno, teníamos la intención de una familia. Y elegí, y decía a Xavi, mira, yo creo que aquí sería un bonito sitio. Entonces seguimos caminando. Se ha hecho muy difícil en su momento porque habíamos acabado de cerrar un negocio y sin entrenar, sin hacer nada, nos llegamos en el primitivo, pero lo hicimos bien. Está muy guapo. Y lo hicimos súper bien, pero a cada pueblo que parábamos yo decía, Xavi, mira, yo creo que me gusta todavía mucho Salas. Entonces empezamos a caminar ya, nuestro camino se transformó en una búsqueda, aunque no era este el primer objetivo, pero una búsqueda de encontrar nuestro rincón en el mundo. Queríamos establecer raíces, donde crear una familia, donde podernos dedicar a lo que habíamos pensado que era nuestro llamado. Aunque yo tenga sido abogada y él ha tenido una otra vida antes, los dos sentíamos que el camino nos llamaba para poder estar con personas, dedicarnos al próximo, ¿no? al semejante. Y acabamos el camino primitivo. Vale. Luego, un minutín. Vale. Acabamos el camino primitivo y nos elegimos entonces volver al negocio en el camino francés, cerrarlo, dar por encerrada esa etapa y nos tiramos por el camino primitivo todavía sin un sitio donde vivir, todavía sin un sitio donde elegir el albergue. Vinimos y aquí buscamos lo que encontremos. Al final de una larga búsqueda que duró algunos meses, encontramos una finca vacía de 5.300 metros cuadrados que no tenía nada además de vacas y edificamos ahora lo que conocéis como Casa Sueño. Entonces así empezó el sueño.